En un majestuoso castillo rodeado de verdes valles y antiguos secretos conoceremos a Isabel, una princesa cuya belleza oculta un destino marcado por el encierro y el misterio, y a Elías, un joven criado cuyo corazón valiente desafiará todas las reglas para estar a su lado. Esta es una historia de amor prohibido, llena de ternura, desafíos y giros inesperados que te harán vivir cada momento con intensidad. Un romance que rompe barreras y desafía al destino. Antes de comenzar, queremos saber: ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué es lo que más te fascina de las historias de amor? Déjanos tu comentario, porque esta aventura va dedicada a todos los que creen en el poder del amor verdadero. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de emoción, pasión y sorpresas. Comencemos. En la ladera más árida de la Sierra de Gredos, allá donde el viento reseca las encías y las piedras tienen más memoria que los hombres, había un caserío de adobe del que pocos mapas se acordaban. Allí, en una choza de madera húmeda, nació Elías, el menor de 3 hermanos que nunca llegaron a crecer. Su madre había parido sola, sin partera ni compañía, arropada apenas por un manto viejo y un cubo de agua tibia. El padre, un gañán silencioso, había bajado al mercado 3 días antes y no regresó. Dicen que lo encontraron años después en un burdel de Salamanca, renegando de su apellido y repitiendo que el amor lo había dejado seco por dentro. Elías creció sin mucho ruido, sin leche materna y sin más palabras que las de los vecinos, que lo llamaban el hijo del silencio. Nunca lloraba, nunca preguntaba, solo miraba, desde muy pequeño, con unos ojos demasiado grandes para su cara flaca. Ojos que parecían absorberlo todo sin juicio, sin miedo, como si llevaran siglos despiertos. A los 9 años ya araba. A los 12 sabía despellejar un conejo sin romperle el alma. A los 15 su espalda era la de un hombre, pero su alma seguía hundida en la tierra como las raíces del olivo seco que custodiaba la puerta de su casa. La sequía llegó sin aviso. Primero se secaron los pozos, luego los campos. El pan se volvió más pequeño. Las monedas desaparecieron, y con ellas también la dignidad. Una mañana, su madre se sentó en la silla de mimbre sin decir palabra. Tenía los dedos deformados por la reuma y los labios agrietados. Sacó una hoja de pergamino arrugada de debajo de su falda. Tenía un sello rojo. «Van a venir por ti», dijo, sin mirarlo. Elías no preguntó, solo bajó la cabeza. «No hay otra forma. Nos perdonan las deudas si vas al castillo». Solo eso dijeron, que necesitan un mozo fuerte, sin familia, sin historia. Que no mire atrás. Elías se levantó, se lavó la cara con agua fría del cubo y salió sin hacer ruido. Se sentó bajo el olivo como hacía cuando era niño y miró el cielo. El sol no se movía, el tiempo tampoco. El carro llegó al amanecer, tirado por 2 mulas grises y conducido por un hombre con capa larga y sombrero de ala ancha. No saludó, solo bajó del pescante, extendió un papel y esperó. Su madre firmó con una cruz temblorosa. Luego le entregó un atillo con ropa limpia, un mendrugo de pan y un pequeño crucifijo de madera. No se abrazaron, no lloraron. Elías subió al carro y no volvió la vista atrás. Durante el viaje, el hombre no habló, solo mascaba tabaco y escupía por el lado izquierdo. Elías observaba los campos pasar. Trigo muerto, chozas abandonadas, cabras con costillas marcadas, alguna anciana encorvada mirando sin esperar. A la altura de una ermita derruida, el hombre dijo por fin: «Te llevan al castillo de Valdelanza». Elías no respondió. Allí sirven pocos, y ninguno habla mucho. La conversación terminó ahí. Valdelanza no era un castillo, pensó Elías al llegar. Era una piedra gigante clavada en la montaña. Un coloso de granito ennegrecido, rodeado por niebla espesa, con torres tan altas que se perdían entre las nubes. No tenía almenas ni banderas. No se oían voces ni campanas. Era un castillo sin ruido, sin alma. 2 hombres con armaduras negras los esperaban en la puerta. Uno de ellos alzó una antorcha para mirar el rostro del joven. «Este es el conductor», asintió. «Está sano. No habla mucho. No tiene a dónde volver». Le tomaron del brazo y lo condujeron por un corredor angosto cubierto de musgo. El aire olía a humedad vieja, a piedra mojada, a encierro. Lo dejaron en una habitación mínima con un camastro, un cubo y un candelabro. Sin ventanas, sin fuego, solo piedra. «Te avisarán cuando debas servir», dijo uno de ellos. «Y recuerda», añadió el otro antes de cerrar la puerta, «en este castillo vive una princesa, pero nadie debe mirarla. Nunca.
La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio fue total. Las primeras noches en Valdelanza fueron como caer dentro de un pozo donde el tiempo no existe. Elías no sabía si era de día o de noche. A veces escuchaba pasos, a veces un gemido lejano, a veces nada. Lo despertaron una mañana con un golpeteo suave en la puerta. Un anciano encorvado con una túnica gris lo llevó hasta las cocinas. Allí peló cebollas, cortó pan duro, encendió fuego y no preguntó nada. Los criados no hablaban. Solo se miraban con desconfianza, como si cada palabra pudiera tener precio. Había una cocinera que parecía leer los pensamientos, un mozo sin orejas, una mujer que no levantaba la cabeza. Todos evitaban el ala este del castillo. Un día, Elías intentó acercarse por error. Llevaba leña. Escuchó una melodía, algo suave, melancólico, como un suspiro con forma de canción. Dio un paso más, y una criada lo agarró del brazo con fuerza inusitada. «No», susurró. «No cruces ese arco. Ahí vive ella, Elías». No respondió, pero la melodía ya se le había quedado dentro. Las semanas pasaron. La rutina lo volvió invisible. Comía poco, dormía menos. Soñaba con una voz que lo llamaba por su nombre. Soñaba con un rostro que no conocía, pero que cada noche tomaba más forma. Una noche, al regresar a su celda, encontró una flor seca sobre su camastro. Una amapola. Nadie podía haberla dejado. Nadie debía. Y sin embargo, ahí estaba. Elías. Se sentó. Cerró los ojos. Y por primera vez en años sonrió. Sabía que había alguien más en ese castillo que no pertenecía a la oscuridad. Y su historia, aunque aún no lo supiera, acababa de comenzar. El castillo de Valdelanza parecía respirar por sí mismo. Tenía sus propias reglas, sus propias pausas, su propia forma de recordar. No era solo un edificio, era un ser antiguo que dormía con un ojo abierto, siempre alerta, siempre silencioso. Elías lo fue comprendiendo con el tiempo. No había campanas, ni relojes, ni llamadas a la oración. El día se marcaba por la luz que entraba en los pasillos, tenue, filtrada por vitrales ennegrecidos. La noche llegaba sin anuncio, como una marea que todo lo cubría sin moverse. Lo más extraño no era el silencio, era la manera en que todos lo obedecían. Los criados caminaban sin levantar los pies. Las puertas se cerraban con un suspiro. Nadie reía. Nadie hablaba más de lo necesario. Los ojos incluso parecían mirar solo hacia abajo, como si el simple acto de levantar la vista fuera una falta grave. Elías aprendió rápido. Le enseñaron a mantener los pasos cortos, a no hacer preguntas, a pasar desapercibido. El castillo no era un lugar donde uno buscaba nada. Uno se limitaba a estar. La cocina era su refugio. No por calidez, no había fuego que durara más de lo justo, sino porque al menos allí las tareas eran claras. Pelar, cortar, limpiar, transportar. Las órdenes eran murmuradas, y nunca dos veces. La cocinera, llamada Doña Teresa, tenía un rostro severo y manos que no temblaban ni al cortar carne cruda ni al lanzar cuchillos sobre la mesa de madera. Se decía que había servido en la corte de Madrid antes de desaparecer misteriosamente. Ahora hablaba con frases entrecortadas y siempre en tono bajo, como si cada palabra arriesgara su vida. Una mañana, mientras Elías preparaba un cesto con cebollas, la mujer se detuvo a su lado sin mirarlo. «No vayas al ala este». Nunca. No fue una advertencia. Fue una sentencia. Elías asintió sin levantar la cabeza. Pero el ala este ya vivía dentro de su pensamiento. Esa parte del castillo estaba separada por un arco tallado con motivos florales. No había guardias ni cerraduras visibles. Solo una atmósfera diferente, más densa, más espesa, como si al cruzar ese umbral se entrara en otro tiempo, uno en el que la lógica del mundo ya no aplicaba. Nadie pasaba por allí. Nadie barría esos pisos. La piedra estaba más limpia que en el resto del castillo, como si el aire mismo impidiera que se ensuciara. Algunos decían que allí no envejecían las cosas, otros que las cosas morían sin dejar huella. A veces, cuando todo dormía, Elías se deslizaba hasta el límite del arco y se quedaba allí, de pie, escuchando. Y algunas noches lo escuchaba. Era una melodía suave. No venía de un instrumento, sino de una voz. Una voz femenina lejana que cantaba sin letra. A veces era apenas un susurro, otras un lamento hecho música. Nunca era la misma melodía. Nunca se repetía, pero siempre le dejaba el pecho lleno y los ojos húmedos.
Sabía que era ella, la princesa. No sabía su nombre. Nadie lo decía. Ni los libros polvorientos de la biblioteca, ni los viejos papeles del archivo, ni los labios de los sirvientes más antiguos. Se referían a ella con eufemismos. La del ala este, la flor cerrada, la que no se debe mirar. Pero Elías ya no podía dejar de pensar en ella. Un día, mientras limpiaba el pasillo central, pasó cerca del arco con un balde de agua. La melodía comenzó, más clara que nunca. Se le erizó la piel, su mano tembló, el balde cayó. El agua se deslizó por las losas de piedra y, como obedeciendo un designio secreto, avanzó justo hacia el umbral del ala este. Y entonces ocurrió. 2 pies descalzos se detuvieron al otro lado del arco, piel blanca, casi traslúcida, dedos finos, uñas cuidadas. Una figura se mantenía inmóvil, sin cruzar, sin huir. Elías contuvo el aliento. No se atrevió a levantar la mirada. Solo vio los pies y supo que ella estaba allí, que había salido de su encierro, que lo estaba mirando, pero no dijo nada, ella tampoco. Los segundos se estiraron hasta doler, y luego, sin dejar rastro, los pies se retiraron. La melodía cesó, el silencio volvió. Elías no recogió el balde hasta mucho después. Esa noche no pudo dormir. Había algo en ese instante que no podía sacudirse. Una presencia, una certeza. Había sentido el calor de alguien que no debía existir. Alguien que llevaba tanto tiempo sin ser vista que había olvidado cómo moverse en presencia de otros. ¿Había salido por él? ¿Lo había escuchado? ¿Lo había elegido? Elías no podía saberlo, pero desde aquel día, cada paso que daba en el castillo era con el pensamiento puesto en ella. Cada amanecer esperaba escuchar su canto. Cada noche miraba al arco como quien mira el borde de un sueño imposible. La primavera llegó sin flores. En Valdelanza, las estaciones no traían cambios, solo nuevas formas de silencio. Pero una mañana encontró algo sobre su camastro, una flor seca. No, era común. No crecía en la región. Era una dalia pálida envuelta en un pañuelo de lino blanco. No había nota, no había firma. Pero Elías supo, era para él, de ella. No supo qué hacer con la flor, no la escondió. No la mostró, solo la guardó dentro de su camisa cerca del corazón. A partir de entonces, las flores comenzaron a aparecer con regularidad, una cada semana, siempre distinta, siempre fresca, como si ella, que no podía ser vista, tuviera en sus manos la forma de decir «aquí estoy», y él, que no podía acercarse, respondía con sus actos. Trabajaba más horas, barría más fuerte, cuidaba con mimo las alfombras que llevaban al ala este. Dejaba cestas de fruta en el corredor, sin motivo. La comunicación entre ambos se volvió un idioma sin palabras, una danza de gestos invisibles, una historia de amor tejida desde la distancia, desde la oscuridad, desde lo imposible. Una tarde, mientras colocaba leña en el salón del piano, encontró sobre la tapa una hoja doblada. Era una partitura, y escrita a mano en la esquina inferior. ¿Sabes leer música? Elías no sabía, pero respondió igual. Dibujó una nota simple sobre una hoja de pan y la dejó allí al día siguiente. Al día siguiente la partitura tenía un nuevo añadido, y así, en el silencio más profundo, empezó a nacer algo frágil, algo hermoso, algo que ni el castillo ni sus normas podían frenar. Había en el castillo una frontera invisible que separaba lo permitido de lo imposible. Nadie la custodiaba con armas ni cadenas, pero era más temida que las mazmorras. El ala este no era solo una zona prohibida, era una herida antigua que nadie osaba tocar. Elías, con el paso de los días, comenzó a sentir su latido. No había mapas del castillo. Las pocas referencias escritas omitían con claridad cualquier mención a esa ala. Las puertas que conducían hacia allí eran iguales a las demás, pero el aire delante de ellas era distinto, más frío, más quieto, como si las piedras mismas respiraran menos. Y sin embargo algo lo llamaba, como un susurro lejano, como una música que solo él podía oír. Elías no era un rebelde por naturaleza, había sido criado para obedecer, pero desde que encontró la primera flor, algo dentro de él comenzó a desobedecer en silencio. No rompía reglas explícitas, solo se permitía sentir, imaginar, anhelar. Una mañana, mientras barría el corredor principal, pasó cerca del arco tallado que separaba el ala este. Fingió que acomodaba una alfombra. Se agachó, escuchó. Nada, solo su respiración y el latido constante en sus oídos.
Esa noche soñó con una escalera de caracol que descendía hacia el corazón de la tierra. Al fondo, una figura cubierta por un velo blanco tocaba una melodía sin instrumentos. Cuando Elías se acercaba, despertaba sobresaltado, con el pecho en llamas. Los días siguieron envueltos en esa tensión invisible. Él no buscaba verla, no realmente, solo estar cerca, sentirla, saber que de alguna forma ella también sabía, que él existía. A veces en los pasillos que bordeaban el ala este encontraba cosas pequeñas, un pañuelo con bordes bordados, un trozo de cinta de seda, una hoja seca en forma de corazón. Nunca eran mensajes explícitos, pero cada hallazgo era como una palabra sin sonido. Estoy aquí. Una noche, mientras salía al patio a dejar carbón, encontró un libro junto a la fuente. Estaba envuelto en tela oscura, no tenía título. Al abrirlo, vio que no era un libro cualquiera, era un cuaderno de cartas, cartas que nunca habían sido enviadas, cartas escritas con una caligrafía pequeña, precisa, femenina. La primera comenzaba así: hoy he vuelto a soñar con el bosque que nunca conocí. No sé si el verde huele a lo que imagino. No sé si el cielo es más azul fuera de estos muros, pero sí sé que hay alguien, en algún lugar del castillo, que camina sin arrastrar los pies, y con eso me basta por ahora. Elías cerró el libro con cuidado. No lo devolvió al lugar donde lo encontró. Lo escondió bajo su camastro, como un secreto compartido, y comenzó a leer una carta cada noche, como quien bebe un sorbo de vida ajena para no volverse piedra. En 1900, esas cartas encontró un alma, una mujer que no pedía lástima, que no exigía libertad, que no lloraba por lo perdido. Isabel, porque en una carta finalmente firmaba con su nombre, hablaba con ternura de cosas que nunca había vivido. Soñaba desde la jaula. Imaginaba el mundo como un lugar donde los árboles no juzgaban y las personas no huían ante un rostro. Nunca decía por qué estaba encerrada. Nunca describía su apariencia. Pero cada palabra estaba llena de humanidad, de sensibilidad, de hambre de belleza. Había en ella más vida que en todo el castillo junto, y Elías comenzó a responderle, no con papel, no con tinta, sino con gestos. Limpiaba con especial esmero los corredores que daban al ala este. Dejaba una vela encendida cerca del arco cada noche. Comenzó a silbar trozos de melodías que ella había mencionado en sus cartas. Y una mañana, colocó junto al jarrón del pasillo una piedra plana con una palabra grabada: gracias. Al día siguiente la piedra seguía ahí, pero con otra palabra escrita debajo en tinta: escuchado. El ala este dejó de ser una amenaza para él. Se convirtió en su santuario. No cruzaba el umbral, pero lo rodeaba cada día, como si al caminar en torno a ella pudiera rozarla con el alma. Una madrugada despertó con un golpe suave en la puerta. Nadie solía llamarlo. Abrió con cautela. No había nadie, solo una caja de madera, pequeña, cubierta con tela roja. La llevó dentro. La abrió despacio. Dentro, un trozo de papel doblado y una pluma de ave blanca. El papel decía: a veces basta con escribir lo que uno no puede decir. Esa noche, Elías comenzó a escribirle. No cartas largas, solo pensamientos. Hoy escuché tu canto y se me olvidó que el mundo es injusto. He vivido muchos días sin ver a nadie que quiera vivir. Tú quieres aunque no puedas. Eso me sostiene. Si alguna vez ves el mar, piensa en mí. No tenía cómo entregarlas, así que las escondía en los lugares por donde ella pasaba, debajo de los jarrones, dentro de los libros, entre los ladrillos flojos. Y de vez en cuando desaparecían. El castillo era ahora un tablero silencioso donde dos almas se buscaban sin verse. Los criados seguían en su rutina espectral, sin sospechar la revolución que se gestaba en sus muros. Y en el centro, como un corazón que no se rinde, latía el ala este. Latía con música, con cartas, con flores y con una promesa sin palabras: que lo prohibido no siempre es maldito, que el amor a veces no necesita ojos para ver. Las noches en Valdelanza eran distintas desde que Elías descubrió la voz. No era algo que se escuchara cada noche ni a la misma hora, pero cuando ocurría, se transformaba todo el castillo. Las sombras se detenían, las piedras parecían contener la respiración. Incluso el viento, que a veces gemía entre las torres, se quedaba quieto. Era como si el castillo entero supiera que alguien, una sola persona, aún vivía dentro de sus muros con un alma encendida. La voz no era fuerte, no pretendía, era frágil como una grieta de luz en una cueva profunda. A veces se deslizaba como un murmullo apenas audible. Otras se alzaba con timidez y se deshacía antes de llegar a su cumbre.
pero siempre tenía el mismo efecto. Hacía que Elías cerrara los ojos y olvidara por un instante que era un criado sin nombre. No sabía si cantaba para sí o para él. A veces pensaba que esa voz era un ritual privado, una oración de alguien que había hecho las paces con el silencio. Otras veces sentía que le hablaba directamente, que conocía su presencia y que cada nota era una respuesta no dicha a sus pensamientos. En las noches en que ella cantaba, Elías no dormía. Salía en silencio de su habitación y caminaba hasta el corredor que daba al ala este. No cruzaba el umbral. Se sentaba en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra la columna, y escuchaba. Era su forma de acompañarla, de decirle: no estás sola. Un canto en la noche no era solo música, era una confesión sin palabras, una rebelión contra el olvido. A veces llovía, y la lluvia se mezclaba con la melodía, como si el cielo también quisiera ser parte de esa voz. Otras veces, la luna iluminaba los vitrales con un resplandor débil, y las sombras en las paredes se movían al ritmo de la canción. En una ocasión, durante una noche especialmente fría, Elías escuchó una melodía más triste de lo habitual, una canción que hablaba sin hablar de pérdida, de madres ausentes, de jardines que nunca florecieron, de labios que no aprendieron a besar. Él no sabía cómo lo entendía, solo lo sentía, como si sus huesos reconocieran esa pena. Lloró en silencio esa noche, y cuando regresó a su celda encontró una manta extra sobre su cama. No era del castillo, era suave, bordada a mano, con hilos azules y dorados. Una manta demasiado hermosa para un criado. Ella lo había sabido, él había llorado, y ella lo había arropado, sin tocarlo, sin verlo, sin palabras. Una noche de luna nueva no hubo canto, solo un silencio espeso, distinto, no de esos que invitan a la paz, sino de los que alertan. Elías esperó. Se sentó como siempre junto a la columna del arco. Esperó horas. El castillo dormía, o fingía hacerlo, pero la voz no llegó. Cuando volvió a su habitación encontró la flor de la semana, pero no estaba fresca. Era una rosa marchita. Los pétalos estaban secos, arrugados, como si hubieran muerto de frío, y junto a ella un trozo de papel roto. Una frase escrita con trazos temblorosos. Hoy, mi voz no pudo salir. El miedo ha vuelto a tocar mi puerta. Elías apretó el papel contra su pecho. Quiso ir a verla, romper la regla, correr por los pasillos hasta encontrarla y decirle que no estaba sola, que no debía tener miedo, pero no lo hizo, porque entendía que algunas batallas no se libran con espadas, sino con presencia, y su presencia estaba allí, siempre. Al día siguiente dejó junto al jarrón del corredor una pequeña figura tallada en madera. Un ruiseñor lo había hecho con sus propias manos. En las noches de insomnio, con la navaja escondida bajo su colchón, no sabía si ella lo entendería. Pero esa misma noche, cuando volvió a su celda, encontró una pluma blanca sobre la almohada. La música volvió días después, no fue la misma. Era más fuerte, más clara, como si la voz hubiese atravesado un abismo y regresado con algo nuevo. Valentía, o quizás decisión. Elías comprendió que ella también lo escuchaba, no su voz porque él no cantaba, pero sí su constancia, su fidelidad, su forma de estar. Y en un mundo como Valdelanza, donde todo estaba hecho de piedra y órdenes, eso era más valioso que cualquier palabra. Un día, mientras subía leña a la sala del piano, una sala cerrada a casi todos, vio que alguien había dejado abierta una rendija en una de las ventanas. La cortina ondeaba suavemente con el viento, y al entrar, vio un libro de música abierto sobre el atril. No se atrevió a tocar nada, solo miró. En la partitura, una nota escrita a mano. Lo compuse para ti, aunque nunca te lo diga. Esa noche, Elías buscó un rincón secreto del castillo. Había uno bajo la escalera del ala norte, donde se filtraba la luz desde arriba, como en un templo. Allí se sentó y dibujó con carbón la forma de un rostro. No sabía cómo era su rostro, nunca lo había visto, pero lo imaginó lleno de luz y lo dejó allí, sabiendo que quizás un día ella pasaría por ese lugar y sabría que alguien la había imaginado con amor. La relación entre ellos seguía siendo invisible. Ningún gesto podía ser atribuido con certeza a nadie. Ningún objeto tenía firma. Ninguna palabra estaba dirigida abiertamente. Pero ambos sabían, y el castillo lo sabía también. Don Fadrique, el mayordomo, comenzó a rondar los pasillos con más frecuencia. Su mirada se volvió más dura. A veces se detenía cerca del arco del ala este y observaba. No decía nada, pero sus ojos hablaban.
Sabía que algo se estaba gestando, que el ala este ya no estaba tan aislada como antes y que la voz que allí cantaba empezaba a resonar en rincones donde nunca se la había escuchado. Una noche, mientras la voz flotaba en el aire como un perfume, Elías pensó que el amor podía ser así, algo que ocurre sin tocar, sin ver, sin nombrar, algo que se reconoce, y que aunque el mundo entero se encargue de prohibirlo, sigue vivo, como una canción, en la noche, como un ruiseñor que canta aunque no haya nadie escuchando. El ala este dejó de ser una amenaza para él, se convirtió en su santuario. No cruzaba el umbral, pero lo rodeaba cada día, como si al caminar en torno a ella pudiera rozarla con el alma. Una madrugada despertó con un golpe suave en la puerta. Nadie solía llamarlo. Abrió con cautela. No había nadie, solo una caja de madera, pequeña, cubierta con tela roja. La llevó dentro. La abrió despacio. Dentro, un trozo de papel doblado y una pluma de ave blanca. El papel decía: a veces basta con escribir lo que uno no puede decir. Esa noche, Elías comenzó a escribirle. No cartas largas, solo pensamientos. Hoy escuché tu canto y se me olvidó que el mundo es injusto. He vivido muchos días sin ver a nadie que quiera vivir. Tú quieres aunque no puedas. Eso me sostiene. Si alguna vez ves el mar, piensa en mí. No tenía cómo entregarlas, así que las escondía en los lugares por donde ella pasaba. Debajo de los jarrones, dentro de los libros, entre los ladrillos flojos. Y de vez en cuando desaparecían. El castillo era ahora un tablero silencioso donde dos almas se buscaban sin verse. Los criados seguían en su rutina espectral, sin sospechar la revolución que se gestaba en sus muros. Y en el centro, como un corazón que no se rinde, latía el ala este. Latía con música, con cartas, con flores y con una promesa sin palabras. Que lo prohibido no siempre es maldito. Que el amor a veces no necesita ojos para ver. Las noches en Valdelanza eran distintas desde que Elías descubrió la voz. No era algo que se escuchara cada noche ni a la misma hora. Pero cuando ocurría, se transformaba todo el castillo. Las sombras se detenían. Las piedras parecían contener la respiración. Incluso el viento, que a veces gemía entre las torres, se quedaba quieto. Era como si el castillo entero supiera que alguien, una sola persona, aún vivía dentro de sus muros con un alma encendida. La voz no era fuerte, no pretendía. Era frágil como una grieta de luz en una cueva profunda. A veces se deslizaba como un murmullo apenas audible. Otras se alzaba con timidez y se deshacía antes de llegar a su cumbre. Pero siempre tenía el mismo efecto. Hacía que Elías cerrara los ojos y olvidara por un instante que era un criado sin nombre. No sabía si cantaba para sí o para él. A veces pensaba que esa voz era un ritual privado, una oración de alguien que había hecho las paces con el silencio. Otras veces sentía que le hablaba directamente, que conocía su presencia y que cada nota era una respuesta no dicha a sus pensamientos. En las noches en que ella cantaba, Elías no dormía. Salía en silencio de su habitación y caminaba hasta el corredor que daba al ala este. No cruzaba el umbral. Se sentaba en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra la columna, y escuchaba. Era su forma de acompañarla, de decirle: no estás sola. Un canto en la noche no era solo música, era una confesión sin palabras, una rebelión contra el olvido. A veces llovía, y la lluvia se mezclaba con la melodía, como si el cielo también quisiera ser parte de esa voz. Otras veces, la luna iluminaba los vitrales con un resplandor débil, y las sombras en las paredes se movían al ritmo de la canción. En una ocasión, durante una noche especialmente fría, Elías escuchó una melodía más triste de lo habitual, una canción que hablaba sin hablar de pérdida, de madres ausentes, de jardines que nunca florecieron, de labios que no aprendieron a besar. Él no sabía cómo lo entendía, solo lo sentía, como si sus huesos reconocieran esa pena. Lloró en silencio esa noche, y cuando regresó a su celda encontró una manta extra sobre su cama. No era del castillo, era suave, bordada a mano, con hilos azules y dorados. Una manta demasiado hermosa para un criado. Ella lo había sabido, él había llorado, y ella lo había arropado, sin tocarlo, sin verlo, sin palabras. Una noche de luna nueva no hubo canto, solo un silencio espeso, distinto. No de esos que invitan a la paz, sino de los que alertan. Elías esperó. Se sentó como siempre junto a la columna del arco. Esperó horas. El castillo dormía, o fingía hacerlo, pero la voz no llegó. Cuando volvió a su habitación encontró la flor de la semana.
pero no estaba fresca. Era una rosa marchita. Los pétalos estaban secos, arrugados, como si hubieran muerto de frío, y junto a ella un trozo de papel roto. Una frase escrita con trazos temblorosos. Hoy, mi voz no pudo salir. El miedo ha vuelto a tocar mi puerta. Elías apretó el papel contra su pecho. Quiso ir a verla, romper la regla, correr por los pasillos hasta encontrarla y decirle que no estaba, sola, que no debía tener miedo, pero no lo hizo, porque entendía que algunas batallas no se libran con espadas, sino con presencia, y su presencia estaba allí. Siempre. Al día siguiente dejó junto al jarrón del corredor una pequeña figura tallada en madera. Un ruiseñor lo había hecho con sus propias manos. En las noches de insomnio, con la navaja escondida bajo su colchón, no sabía si ella lo entendería. Pero esa misma noche, cuando volvió a su celda, encontró una pluma blanca sobre la almohada. La música volvió días después, no fue la misma. Era más fuerte, más clara, como si la voz hubiese atravesado un abismo y regresado con algo nuevo. Valentía, o quizás decisión. Elías comprendió que ella también lo escuchaba. No su voz porque él no cantaba, pero sí su constancia, su fidelidad, su forma de estar. Y en un mundo como Valdelanza, donde todo estaba hecho de piedra y órdenes, eso era más valioso que cualquier palabra. Un día, mientras subía leña a la sala del piano, una sala cerrada a casi todos, vio que alguien había dejado abierta una rendija en una de las ventanas. La cortina ondeaba suavemente con el viento, y al entrar, vio un libro de música abierto sobre el atril. No se atrevió a tocar nada, solo miró. En la partitura, una nota escrita a mano. Lo compuse para ti, aunque nunca te lo diga. Esa noche, Elías buscó un rincón secreto del castillo. Había uno bajo la escalera del ala norte, donde se filtraba la luz desde arriba, como en un templo. Allí se sentó y dibujó con carbón la forma de un rostro. No sabía cómo era su rostro. Nunca lo había visto. Pero lo imaginó lleno de luz y lo dejó allí, sabiendo que quizás un día ella pasaría por ese lugar y sabría que alguien la había imaginado con amor. La relación entre ellos seguía siendo invisible. Ningún gesto podía ser atribuido con certeza a nadie. Ningún objeto tenía firma. Ninguna palabra estaba dirigida abiertamente. Pero ambos sabían, y el castillo lo sabía también. Don Fadrique, el mayordomo, comenzó a rondar los pasillos con más frecuencia. Su mirada se volvió más dura. A veces se detenía cerca del arco del ala este y observaba. No decía nada, pero sus ojos hablaban. Sabía que algo se estaba gestando, que el ala este ya no estaba tan aislada como antes y que la voz que allí cantaba empezaba a resonar en rincones donde nunca se la había escuchado. Una noche, mientras la voz flotaba en el aire como un perfume, Elías pensó que el amor podía ser así, algo que ocurre sin tocar, sin ver, sin nombrar, algo que se reconoce, y que aunque el mundo entero se encargue de prohibirlo, sigue vivo, como una canción, en la noche, como un ruiseñor que canta aunque no haya nadie escuchando. Las piedras del castillo guardaban secretos, pero los más hondos no estaban escritos en libros ni grabados en las paredes. Estaban en los suspiros no dichos, en los pasos que evitaban ciertos corredores, en las miradas que se deslizaban rápido hacia el suelo cada vez que alguien pronunciaba sin querer su nombre. Isabel Elías ya no necesitaba que se lo confirmaran. Sabía que la princesa se llamaba así, que vivía en el ala este, que su existencia estaba envuelta en misterio y silencio. Pero ahora quería entender por qué. No bastaba con el amor creciente que sentía. El cariño sí, la devoción también. Pero detrás de cada flor, de cada gesto, de cada palabra no dicha, había un dolor que no podía ignorar. Una tarde gris, mientras ayudaba a ordenar una sala de archivos sellada durante años, encontró una caja pequeña de madera carcomida. Estaba al fondo de un armario, bajo una capa de polvo tan gruesa que parecía haberla olvidado el tiempo. Dentro había cartas. Muchas, algunas no estaban firmadas, otras estaban arrugadas, rotas por la mitad. La tinta se había desvanecido en varios fragmentos, pero algunas líneas seguían intactas. Eran cartas de una madre a su hija, de doña Constanza a Isabel. La caligrafía era hermosa, cuidada, y cada frase estaba escrita con ternura y miedo. Un amor que suplicaba no convertirse en prisión. Mi niña, hoy has cumplido 3 años. Tu belleza me asusta. Las criadas no quieren mirarte directamente. Una incluso se ha santiguado al verte reír. ¿Qué tiene tu rostro que las hace temblar? ¿Será que los ojos del mundo no están hechos para lo sagrado?
Esta mañana vinieron 2 monjes desde Ávila. Quisieron examinarte. Dijeron que debías ser protegida, que tu rostro podría tentar incluso al más virtuoso. Yo no quiero encerrarte, hija mía, pero tampoco quiero que el mundo te destroce por no saber cómo mirar. Han decidido construir un ala para ti, un lugar apartado sereno donde no tengas que esconderte. Pero hija mía, yo sé que eso es encierro. Perdóname si un día creces y no me entiendes. Perdóname si un día odias estas paredes que ahora mando construir por ti. Elías dejó caer la carta. La espalda le pesaba, no de cansancio físico, de pena. Comprendió que Isabel había sido recluida no por maldad, sino por miedo. Miedo de una madre que amaba. Miedo del mundo exterior. Miedo de los hombres. No era una maldición lo que la había sellado en piedra. Era belleza en un mundo que no sabe mirar sin destruir. Esa noche Elías no fue al ala este, no se sentó junto al arco, no dejó flores, no esperó canciones. Esa noche lloró por ella, por esa niña que fue encerrada antes de entender qué era la libertad, por esa joven que había aprendido a cantar en vez de gritar, por la mujer que seguía regalando ternura, a pesar de haber vivido toda su vida detrás de un muro. Cuando amaneció, fue al jardín, a ese rincón que nadie visitaba, y cavó un hueco pequeño al pie de un laurel. Allí enterró la carta que había leído, y sobre ella colocó una piedra con una palabra grabada: perdón. Durante 2 días no hubo señal de Isabel, ninguna flor, ninguna nota, ningún canto. Elías pensó que quizás ella también había leído algo, que también lloraba, o que sencillamente el dolor había cerrado por un tiempo las puertas de su alma. Pero el tercer día encontró en el alféizar de la cocina una hoja doblada. Era un dibujo, 2 figuras de espaldas mirando un campo abierto. En el cielo, un sol naciente. Y en la parte inferior, con caligrafía serena, una frase: a veces el amor más puro nace en la sombra más larga. La historia de la mujer invisible se completaba ahora en su mente. Isabel no era un secreto, era una verdad demasiado luminosa. No estaba escondida por su culpa, sino por la cobardía ajena. Y sin embargo no odiaba. Eso era lo que más lo conmovía. Había aprendido a vivir sin ser vista, sin ser nombrada, sin ser tocada. Y aún así amaba. Con una delicadeza que desarmaba, Elías comprendió que su amor no era uno de pasión urgente. No era deseo impaciente ni ansia física. Era algo más profundo, más íntimo, como un hilo tejido con gestos diminutos, con silencios compartidos, con cicatrices leídas en la distancia. Ella había hecho del encierro un jardín secreto, y él quería entrar, no para romperlo, sino para cuidarlo desde dentro. La relación entre ellos no cambió visiblemente, pero algo se volvió más firme. Elías comenzó a dejar notas más personales, no de amor explícito, sino de complicidad. Le hablaba del sabor del pan nuevo, del color de los cielos al amanecer, de las cosas que veía mientras barría los corredores, y ella respondía con dibujos, unas veces flores, otras lunas. Una vez le dejó el contorno de una mano, dibujado en tinta azul. Era pequeña, grácil y a la vez firme. Él apoyó su mano sobre ese dibujo. No coincidían del todo, pero sentía que si algún día llegaban a tocarse, el mundo se detendría. Los criados seguían en su rutina ciega. Don Fadrique mantenía su vigilancia constante, pero Elías ya no temía. Sabía que lo que crecía entre ellos era invisible a los ojos ajenos. Solo alguien que hubiese aprendido a mirar con el alma habría podido notarlo. Y eso en Valdelanza era raro. Una noche, mientras limpiaba el pasillo que conectaba con la biblioteca cerrada, encontró una nueva flor. Pero esta vez tenía algo distinto. Estaba envuelta en una tela negra. Dentro había una sola frase: ¿te gustaría oír mi historia con mi voz? El corazón le dio un vuelco. No sabía si significaba que ella lo invitaría al hablar directamente, con ella, o si se atrevería por fin a cruzar el umbral. Pero lo que sí sabía con certeza era que el castillo de Valdelanza estaba a punto de vivir algo que no había visto en décadas. Una mujer invisible estaba a punto de ser escuchada por alguien que por primera vez no tenía miedo de mirarla sin verla. La pregunta de Isabel no dejó en paz a Elías durante días. ¿Te gustaría oír mi historia con mi voz? No era una invitación común, era una promesa y una advertencia, una puerta entreabierta que no garantizaba retorno. Elías pensó en todo, lo que esa pregunta implicaba. Hasta entonces su historia juntos había sido tejida desde la sombra.
desde los gestos, desde la imaginación. Él no conocía su voz más que en canto, no sabía cómo sonaban sus palabras, ni cómo se curvaba su aliento al hablar. Y sin embargo ella le proponía ahora escuchar su verdad, con su voz real, con todo lo que eso significaba. Una voz no es solo sonido, es memoria, es alma, es lo que el mundo te roba cuando te obliga a callar. Y él iba a tenerla, pero no sabía cuándo, ni cómo. Solo sabía que estaba preparado. Pasaron 3 días sin señales, ni notas, ni flores, ni dibujos. Fue como si la pregunta se hubiera deshecho en el aire, como si hubiese sido un sueño que no se atrevía a cumplirse. Pero al 4.º día, en el alféizar que daba al corredor sur, encontró un papel. En él, trazado con letra firme, una frase: «Ven esta noche, cuando el reloj de la torre dé la 2ª campanada, el muro del jardín central, detrás del rosal». Elías leyó la nota una y otra vez. No era una fantasía. Iba a escucharla. No en melodía, no en eco. Iba a oírla con la voz que se había negado al mundo entero. La espera fue insoportable. Trabajó sin pensar, comió sin hambre, fingió dormir durante 1 hora. Su cuerpo estaba tenso, su respiración agitada. A la hora señalada, cuando la 2ª campanada resonó en lo alto de la torre, Elías salió de su habitación sin hacer ruido. Conocía los pasillos ciegamente. Caminó por la galería norte, cruzó el salón de tapices, descendió por la escalera del ala este hasta el jardín central. Allí, como dormido bajo la luna, estaba el rosal, una planta vieja, de espinas gruesas, hojas que se abrazaban al muro como dedos aferrados a un secreto. Elías se acercó sin miedo. No dijo nada, esperó y entonces la escuchó. «Estás aquí». No era un susurro, ni un canto, era una voz real. Su voz no venía de arriba ni de lejos, venía de justo detrás del muro. Elías apoyó una mano sobre la piedra rugosa. El corazón le golpeaba el pecho. «Sí», dijo él, «¿cuánto sabes de mí? Todo lo que me has mostrado, y lo que no, lo he imaginado». Hubo una pausa. «¿Y si lo que te digo ahora cambia todo?» «No cambiaría lo que siento», respondió. «Ni siquiera si mi historia no es bonita. Las historias bonitas no suelen ser verdaderas. Prefiero la tuya». Ella comenzó a hablar. Su voz era suave, más grave de lo que él esperaba. Cada palabra parecía medida, como si pesara antes de ser liberada. Le contó de su niñez en el castillo, de su madre, doña Constanza, que la amó con desesperación y temor. Le habló del día en que la separaron del resto, con apenas 8 años, tras un incidente con un visitante que al verla cayó de rodillas y se arrancó la túnica, gritando que estaba frente a un ángel. No hubo malicia, no hubo pecado, pero desde entonces nadie más pudo verla. Le habló del ala este construida para protegerla, decían, pero que pronto se volvió prisión. De los espejos retirados, de los retratos prohibidos, de los sirvientes instruidos para no mirarla, del silencio como único refugio, y de cómo aprendió a cantar para no desaparecer. Elías escuchaba sin interrumpir. La voz de Isabel no lloraba, pero contenía la tristeza de quien ha llorado durante años y ha aprendido a convertir la pena en música. «¿Nunca intentaste huir?» «¿A dónde?», respondió ella con ternura. «¿Cómo se escapa de una idea? No soy solo una mujer, soy una advertencia, un tabú, hasta para mí misma». «¿Y por qué me elegiste a mí?». La voz se demoró, un segundo. «Porque tú eres el único que no ha querido mirarme con los ojos, solo con el alma». Se quedaron en silencio largo rato. La luna subía. El viento movía las ramas del rosal y sus sombras parecían manos danzando sobre el muro. Elías no preguntó nada más. No hacía falta. Ella había dicho lo esencial y él, escuchando, se había enamorado aún más. Antes de marcharse, ella dijo una última cosa. «No tengo nada que darte, Elías. Nada salvo mi verdad. Eso es lo único que deseo». Y sin decir adiós, ella se fue. Él supo que se había marchado porque el aire se volvió más frío. Esa noche, Elías no durmió. Se quedó despierto con la espalda contra la pared, los ojos abiertos, el corazón lleno. No sabía si algún día podría cruzar el muro, no sabía si la vería, pero había escuchado su historia y eso lo había cambiado todo, porque ahora no era solo amor, era fe, era promesa, era la certeza de que detrás de ese muro no había un mito, había una mujer, y él, un simple criado, la amaba como solo se ama lo que nunca se ha poseído, con respeto, con ternura,
con una flor, detrás del muro. Desde aquella noche en el jardín, algo cambió en Elías. No era solo que había escuchado su voz, era que la había sentido hablar desde dentro, como si cada palabra que ella pronunciaba hubiera sido escrita mucho antes de que él naciera, y sin embargo fuera para él. No eran confesiones, no eran favores, era entrega. Isabel le había dado lo único que nadie había tenido, su historia, y ahora la llevaba consigo como una llama que ardía en silencio. El mundo exterior no lo notaba. Los criados seguían en Paul Tanginupes su rutina mecánica. Don Fadrique cruzaba los pasillos como un buitre sin alas, y los días pasaban con la misma opacidad de siempre. Pero dentro de él todo era distinto. Era como si al oírla hubiese accedido a un lenguaje nuevo. Uno que no se hablaba con palabras, sino con gestos, con intuiciones, con silencios compartidos. Y sin embargo no la había visto. Ni una vez. No conocía su rostro. No sabía cómo era su piel, ni la forma de sus cejas, ni el color exacto de sus ojos. Y eso no le importaba. Le habría gustado, sí, pero no lo necesitaba, porque Elías ya la conocía por dentro. Sabía cómo respiraba cuando hablaba de su madre. Sabía cómo temblaba su voz cuando recordaba su infancia. Sabía cómo pausaba justo antes de mencionar su encierro. Sabía cómo su tono bajaba cuando se quedaba sin fuerzas y cómo se sostenía a sí misma en cada palabra. A Isabel no se la podía ver, pero podía sentirse. Y eso, pensaba Elías, era mucho más valioso. Los encuentros se hicieron más frecuentes. No, eran pactados pero se reconocían. Una piedra movida en el jardín, un papel doblado sobre el alféizar, un canto distinto la noche anterior. Y Elías sabía que esa noche, después de la segunda campanada, ella estaría allí, al otro lado del muro. Nunca cruzaron más allá, nunca se tocaron, pero sus conversaciones crecían en hondura. Hablaban del mundo, ese que ella no conocía y él apenas. Hablaban de cómo creían que olía el mar, de cómo sería tocar la nieve sin miedo, de si existían jardines sin muros, de si las palabras tenían alma. Una noche, ella le preguntó, ¿qué imagen tienes de mí? Él pensó. No quería mentir, no quería responder con frases hermosas pero vacías. No tengo imagen, dijo. Tengo una sensación. ¿Cuál? Que tu rostro no es lo importante. Lo que importa es que puedes amar sin haber sido amada, que puedes dar sin haber recibido, que puedes vivir aunque nunca hayas sido libre. Hubo silencio. Luego su voz. Entonces eres el único que me ha visto. En los días siguientes, Isabel comenzó a contarle detalles más íntimos. Cómo su madre la acariciaba el pelo sin mirarla, cómo una criada la cuidó durante años y luego, al verla sin querer, huyó despavorida. Cómo aprendió a caminar en la penumbra, a hablar con los objetos, a dormir sin ser arrullada. Y cómo un día, a los 17, pensó en dejar de cantar. Pensé que si nadie me escuchaba, ¿para qué seguir?, le dijo. Pero esa noche, un ruiseñor cantó junto a mi ventana, y yo entendí que no hay que cantar para alguien. Hay que cantar para no morir. Elías no respondió. Se limitó a apoyar la palma de su mano contra el muro. Y ella hizo lo mismo, desde el otro lado. Sus manos no se tocaron, pero el calor sí traspasó la piedra. En uno de esos encuentros, Isabel dejó caer una pregunta distinta. ¿Nunca has deseado verme? Elías tardó en contestar. Sí, dijo con sinceridad, pero no por curiosidad, sino por ternura, porque sé que el mundo te ha negado la mirada. Y yo no quiero verte para juzgar, quiero verte para cuidarte. Ella suspiró. Nadie me ha dicho eso antes. ¿Y tú?, preguntó él casi en un susurro. ¿Nunca has deseado ser vista? Cada día, pero no por lo que mi rostro diga, sino por lo que soy sin él. Eso ya lo he visto, y ella volvió a guardar silencio. Pero fue un silencio distinto, no de miedo ni de encierro, un silencio lleno de amor. Como un gracias que no necesita decirse. Las flores que antes aparecían una vez por semana ahora eran diarias, y ya no eran flores comunes, eran flores de lugares lejanos que no crecían en los jardines de Valdelanza. Algunas eran secas, traídas en libros antiguos, otras prensadas entre páginas de cartas. Cada flor venía con una palabra. Una vez, paz. Otra, recuerdo. Luego, fe. Y una noche al pie del muro, la palabra fue nosotros. Elías la leyó y sintió que el mundo entero se reordenaba alrededor de esas letras. Ya no eran ella y él, eran ellos.
aunque no se hubieran visto, aunque no se hubieran tocado, aunque el castillo siguiera fingiendo que ella no existía. Pero el ici en estación, mundo de fuera, no era ciego. Don Fadrique vigilaba con más frecuencia. Algunos criados comenzaron a cambiar de actitud. Elías notaba las miradas, las pausas, los cuchicheos que cesaban cuando él pasaba. Sabía que no estaban ciegos, que algo se filtraba en ese castillo de sombras y que pronto habría consecuencias. Pero no sentía miedo, porque amar a Isabel era ya más importante que cualquier castigo. Porque ella, sin rostro y sin nombre para el mundo, se había vuelto todo lo que tenía sentido, y eso no podía esconderse para siempre. El invierno llegó sin anuncio, como todo en Valdelanza. No hubo primeras nevadas espectaculares ni días de lluvia previa. Solo una mañana más gris de lo habitual, en la que las ventanas amanecieron empañadas y el aliento de los criados se volvió visible en los pasillos. La piedra del castillo, que ya era fría en otoño, comenzó a doler. Al contacto parecía que su temperatura traspasaba la piel y alcanzaba los huesos. Las chimeneas ardían más tiempo, pero el calor no bastaba, ni para el cuerpo ni para el alma, y Elías comenzó a enfermar. No fue repentino. Al principio fue una tos leve, una molestia en el pecho que él mismo ignoró. Continuó con su rutina. Subía leña, barría, cargaba cubos de agua helada desde el pozo, dormía apenas. Pero con cada día, su cuerpo fue cediendo. A mitad de diciembre, ya no podía subir escaleras sin marearse. La fiebre lo visitaba por las noches como un animal silencioso que se recostaba a su lado. Sus manos, antes firmes, temblaban al levantar una taza. Intentó ocultarlo. No quería alarmar a nadie, y sobre todo no quería preocuparla a ella. Pero Isabel lo notó. Una noche, en lugar de la nota habitual, encontró una sola palabra escrita, con urgencia. ¿Dónde? Elías apenas pudo sostener el papel. Tenía las manos ardiendo, los ojos nublados. Se obligó a arrastrarse hasta el muro del jardín, aún con la fiebre subiéndole por la espalda. Apoyó la frente contra la piedra y susurró, «Aquí». No supo si ella lo escuchó, pero supo que esa noche no moriría solo. Despertó varias veces durante la madrugada. En una de ellas creyó ver una sombra en su habitación, una figura sentada junto a su cama, una presencia. No supo si fue un sueño o si la fiebre le estaba haciendo imaginar cosas. Pero había algo distinto. La manta sobre él no era la habitual, era más gruesa. Olía a jazmín y su frente estaba húmeda como si alguien la hubiese limpiado con un paño fresco. No pudo hablar, solo cerró los ojos y volvió a dormir. Al día siguiente, en la cabecera de su camastro, había una taza con té tibio, punta y una flor blanca, un lirio. Pasó 3 días así, sin levantarse, sin fuerzas. Pero nunca estuvo solo. Aunque nadie lo visitó en voz alta, aunque ningún criado reconoció su presencia, Elías supo que alguien entraba cada noche, que alguien lo cuidaba, que alguien lo escuchaba respirar. Sabía que era ella. No porque necesitara pruebas, sino porque el alma, cuando encuentra a otra, no vuelve a dudar. Cuando logró levantarse de nuevo, el mundo le pareció más lento, más lejano. El invierno no se había suavizado. Al contrario, cada rincón del castillo parecía congelado en el tiempo, y sin embargo dentro de él algo ardía. No era fiebre, era gratitud. Sabía que no había sido salvado por medicinas ni por descanso. Lo había salvado la ternura. La presencia de alguien que sin tocarlo, sin mostrarse, sin hablar, había estado ahí. Y eso, en un mundo hecho de ausencia, era todo lo que importaba. Esa noche regresó al muro, aún débil, con las piernas tambaleantes, pero con el corazón más firme que nunca. Se sentó frente al rosal, apoyó la espalda en la piedra y esperó. Pasaron minutos, quizás horas, y entonces la voz. «Estás vivo», era la primera vez que ella hablaba desde su lado del muro sin ser llamada. Él sonrió, aunque tenía los labios resecos. «Gracias», dijo. «No lo hice por gratitud». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no quiero que mueras sin haber sido amado». Elías cerró los ojos. No dijo nada. No podía, porque la frase de Isabel acababa de romperle el alma en 1000 fragmentos pequeños, brillantes, como cristales limpios. «Estuve aquí cada noche», continuó ella. «No pude quedarme todo el tiempo, pero te escuchaba respirar. Te sentí desvanecerte, y una parte de mí también lo hizo. ¿Por qué viniste? Porque aunque no me hayas visto, yo ya soy tuya». Elías apretó los ojos para no llorar. Ella continuó. «Durante años creí que amar era imposible para alguien como yo.
que nadie podría verme sin intentar poseerme, que nadie podría acercarse sin romperme. Pero tú has estado conmigo sin tocar, has escuchado sin exigir, has amado sin condiciones. Y entonces dijo algo que Elías nunca olvidaría: eres el único lugar donde puedo existir sin tener que esconderme. Se quedaron así, uno a cada lado del muro, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo latido. No se tocaron, no se miraron, pero se sostuvieron, y en esa noche helada de invierno Valdelanza dejó de ser prisión por unas horas, porque en medio de la piedra, en medio del frío, dos almas se abrazaban sin necesidad de cuerpos. A la mañana siguiente, Elías encontró algo nuevo sobre su camastro: un libro, uno de los antiguos, de cubierta dura y páginas quebradizas. Dentro, una carta escrita con tinta azul. Este libro lo he leído 10 veces, nunca con alguien. Me gustaría que lo leamos juntos. Una página cada noche, tú por tu lado, yo por el mío. Y quizás algún día, cuando ya no tengamos miedo, podamos leerlo en voz alta, juntos, sin muros, firmado. Y así comenzaron a hacerlo. Cada noche, tras sus tareas, Elías leía una página. Sabía que ella hacía lo mismo, porque al día siguiente encontraba una flor distinta, o una marca sutil, o un pasaje subrayado. Era su nuevo idioma, un Ilinotis, libro compartido, una promesa invisible, y en cada palabra, una forma nueva de decir: aquí sigo, no me he ido, te espero. Leer juntos fue para ambos un acto más íntimo que cualquier caricia. Las palabras del libro se convertían en puentes, invisibles entre sus mundos, y cada página compartida era una forma de reconocerse, de sincronizarse sin necesidad de verse. No había voces, solo silencios que sabían acompañar. Cada noche, Elías se preguntaba qué línea habría tocado más profundamente a Isabel, y ella seguramente se preguntaba lo mismo de él. El libro era una novela antigua, con personajes que sufrían por amor, que se buscaban en medio de la guerra, que se prometían sin saber si vivirían para cumplirlo. Tal vez no era la mejor historia jamás escrita, pero ellos la hacían sagrada. Algunas noches encontraban marcas en las páginas, un pétalo seco donde ocurría una despedida, una línea subrayada donde alguien decía: amarte es mi única forma de existir. No necesitaban decirse esas frases, las vivían. Pero la realidad del castillo no tardó en recordarse. Los pasos de don Fadrique se volvieron más frecuentes, las miradas de los criados más largas. Había un murmullo en el aire, una sensación que Elías no lograba nombrar, pero que crecía como una tormenta lenta. Algo se estaba gestando, algo que no podía detener. Una tarde, mientras regresaba de limpiar las lámparas del corredor este, se cruzó con el mayordomo. No fue casual, don Fadrique lo esperaba. La princesa ha pedido silencio, dijo con voz neutra. Elías lo miró, sin entender. Silencio en todos los sentidos, añadió. El canto, las flores, las cartas, todo ha de terminar. Por su bien, por el tuyo y por el de este castillo. Elías sintió que algo dentro se encogía. No respondió. Sé más de lo que aparento, continuó Fadrique, y no me interesa destruirte. Pero ten claro esto, hay ojos en las sombras que aún recuerdan las viejas reglas, y no todos son tan pacientes como yo. Elías bajó la cabeza, pero no por obediencia, sino para esconder la rabia que le ardía en los ojos. Esa noche no fue al muro, no dejó flores, no esperó canciones. Solo se quedó en su celda con el libro en el regazo sin abrirlo. El silencio pesaba más que cualquier castigo. Pero al amanecer, al despertar, encontró sobre el libro una hoja arrancada, doblada en 4. Dentro, una frase escrita a mano. Entonces que rompan las reglas. Yo no nací para ser invisible. Elías sintió una mezcla de orgullo, temor y ternura. Ella no se rendía. Ella, que no había cruzado nunca los límites, ahora estaba dispuesta a romperlos. Por él, por los dos. Y eso solo significaba una cosa. El muro tenía que caer. Días después, durante una madrugada sin luna, Elías escuchó pasos suaves en el pasillo. No eran de criada, no eran de guardia. Se levantó. Abrió la puerta con cuidado. Una figura lo esperaba al final del corredor, envuelta en una capa blanca, de espaldas. Su corazón se aceleró. No era una visión, no era un sueño, era ella. Lo supo sin verla. Ella dio un paso, luego otro. Se acercó lentamente. Él no se movió. Estaban a 5 pasos de distancia. 4, 2, 3.
Ella levantó la cabeza. No del todo, solo lo suficiente para que él viera parte de su barbilla, de su cuello, del velo que la cubría. Luego se detuvo. ¿Estás seguro?, preguntó. Su voz no era un susurro esta vez, era firme. Sí, respondió él. Entonces mira. Y ella retiró el velo. No hubo relámpagos, no hubo terremotos, no hubo maldición. Hubo silencio y belleza. No la belleza de los cuentos, ni la de los retratos. Era una belleza viva, compleja, profunda. Su rostro tenía la dulzura de quien ha esperado toda la vida sin perder la ternura. Sus ojos no eran solo grandes y oscuros, eran pozos de memoria, de pérdida, de música callada. Su boca temblaba. Su piel era tan clara que parecía brillar, pero más allá del rostro, lo que Elías vio fue su humanidad. Y en ese momento se arrodilló, no por adoración, sino por respeto, por gratitud, por amor sin defensa. Ella no lloró, tampoco él. Solo se quedaron así, uno de pie, el otro arrodillado. Y por primera vez en la historia de Valdelanza, alguien la miró sin miedo, y ella fue mirada sin romperse. ¿No te asusto?, preguntó apenas audible. No, dijo él con los ojos aún húmedos. Me salvas. Ella sonrió, y esa sonrisa fue más luminosa que todo el castillo junto. No volvieron a verse durante días, pero no fue distancia. Fue cuidado. Sabían que habían cruzado un umbral, que el velo no se podía volver a abalsar, que la mirada no podía deshacerse, y aunque no se hablaron más esa semana, los dos sabían que todo había cambiado. Ya no eran sombra y muro, ya no eran flor y piedra, ahora eran dos personas reales, mirándose. Y eso, en un mundo que les había negado todo, era lo más parecido a la libertad. Elías pasó días sin verla, pero no estaba inquieto. Había entrado en una nueva forma de calma, una serenidad que nunca antes había conocido. Haberla visto no lo había alterado, ni confundido. No lo había sacado de sí mismo, como ocurre con los amores ciegos o desequilibrados. Al contrario, lo había centrado, como si por fin entendiera dónde estaba el norte de su vida. El rostro de Isabel no se le aparecía como una imagen idolatrada. No lo atormentaba con deseo, lo acompañaba. Era como si sus ojos siguieran caminando junto a los suyos, por los pasillos, por los jardines, incluso en sus sueños. No como una obsesión, sino como una certeza suave. Sabía que ella lo sentía igual, y eso bastaba. Una noche sin luna, mientras caminaba por el jardín, encontró una caja de madera junto al rosal. No era grande, pero tenía cerradura. Sin embargo, la tapa no estaba asegurada. Al abrirla, encontró una pila de cartas, todas escritas con la misma tinta azul. La misma caligrafía, eran de Isabel. No cartas recientes, cartas antiguas, cartas que nunca había enviado. La primera comenzaba así: a quien sea capaz de no huir. Elías leyó con cuidado, como si tuviera en las manos una reliquia. La tinta estaba desvanecida en algunos puntos. Otras letras estaban emborronadas por lágrimas, quizá. A veces escribo solo para no perderme, para no olvidar que existo. No porque alguien vaya a leerme, sino porque si no lo hago, me vuelvo piedra. Y aunque aquí todo sea de piedra, yo aún quiero ser piel. La siguiente era más concreta. Hoy soñé con una voz. No tenía rostro, solo un tono. Me decía que había alguien buscándome, aunque no supiera mi nombre. Y me desperté con el corazón latiendo como si estuviera viva de verdad. Ojalá algún día exista esa voz. Había decenas. Cada carta era una fotografía de su alma, en distintos momentos. Algunas hablaban de su madre, otras de las canciones que se inventaba para no enloquecer. Había una que decía: me he enamorado de una idea, de que en algún rincón del mundo hay alguien que puede quererme sin querer poseerme. No sé si ese alguien existe, pero pensarlo me salva. Y Elías sintió que esa carta era para él, escrita mucho antes de conocerlo, como si la hubiera llamado sin saberlo, como si lo hubiera amado desde el deseo, desde la esperanza, desde el espacio vacío donde él aún no estaba. Pasó la noche leyendo. No pudo dormir. Cuando llegó el amanecer, el libro compartido seguía sobre su camastro, cerrado, esperando otra lectura. Pero Elías no lo tocó. Esa noche ya había leído la obra más real que jamás conocería. La historia no contada de una mujer invisible que había aprendido a sobrevivir con palabras que nadie leía. Y ahora él era el guardián de esas palabras. No sabía si debía responder. Las cartas eran antiguas, escritas en un tiempo donde él aún no existía para ella. Pero igual escribió, no en papel, ni con tinta, escribió en los lugares donde ella caminaba,
Limpió con más esmero las piedras del jardín. Dejó una vela encendida bajo el arco del ala este, envuelta en una tela con la palabra escucho bordada, y junto al muro enterró una pequeña caja de madera con una única carta dentro. No sé si esto es respuesta o continuación, pero si lo que has escrito nació del dolor, quiero que lo que venga ahora nazca del amor. Estoy aquí, no solo para leerte, sino para que sigas escribiendo. Días después Isabel habló de nuevo, no en cartas, no en voz. Le dejó un cuaderno nuevo, en blanco. En la primera página, una sola frase: escribamos juntos por fin. Y así lo hicieron. Cada noche uno escribía una página. Dejaba el cuaderno bajo el jarrón del corredor oeste. Al día siguiente, estaba de vuelta con una página nueva escrita por el otro. No eran cartas, no eran notas. Era una conversación sin prisa. A veces hablaban del pasado, otras del presente. A menudo soñaban con el futuro. ¿Crees que podríamos vivir fuera de aquí? Si el mundo no nos acepta, inventaremos uno nuevo. Te irías conmigo aunque no tuviera nada. Eres todo lo que necesito. Lo demás es decorado. Elías le confesó cosas que nunca había dicho. Cómo había odiado a su padre. Cómo había sentido vergüenza de su pobreza. Cómo a veces sentía que no merecía nada bueno. Cómo ella lo había rescatado sin pretenderlo. Isabel, por su parte, le habló de su miedo a dejar el castillo, a que una vez fuera no supiera vivir, a que la luz del sol le hiciera daño, a que no supiera reír en voz alta, y él le prometió que si algún día salían, le enseñaría a reír, con paciencia, con ternura, sin prisa, y ella respondió que aprendería, que con él se atrevía a todo. Valdelanza seguía siendo el mismo, pero ya no era prisión. Era el lugar donde una historia improbable se estaba escribiendo, una página a la vez. Y si algún día debían huir, Elías sabía que ese cuaderno iría, con ellos, porque no era solo papel, era la prueba de que incluso en los muros más altos, incluso en las sombras más densas, el amor puede escribirse, y puede leerse, y puede quedarse. Las palabras compartidas comenzaron a poblar el castillo como un rumor invisible. El cuaderno se volvía más grueso con cada día, y con él crecía algo más que amor. Crecía una historia, un testimonio. Elías sabía que lo que escribían no era solo para ellos. Era una resistencia, una declaración contra la costumbre del silencio. Era una forma de existencia en un lugar que había sido construido para negar vidas como la de Isabel. Pero en los rincones más antiguos del castillo dormían verdades que ni siquiera Isabel conocía. Fue durante una mañana especialmente fría, cuando don Fadrique lo envió a ordenar el archivo subterráneo, que Elías descubrió un conjunto de documentos sellados apilados en un cajón apartado y cubiertos con telas viejas. Estaban marcados con el escudo antiguo de la familia Aragón, una versión más severa y primitiva, sin adornos. No debería haberlos abierto. Sabía que aquel rincón del archivo estaba prohibido a los criados, pero algo lo empujó, el instinto. O tal vez la necesidad de entender por qué Isabel había nacido encerrada. El primer documento era una carta del abuelo de Isabel, el conde Esteban de Aragón, fechada en 1689. La criatura ha nacido con la marca. Tal como temíamos, sus ojos no pueden ser expuestos. La madre ha perdido el juicio desde que la miró. No debemos permitir que la sangre de los Aragón se mezcle con lo humano. Elías frunció el ceño. La marca. ¿Qué marca? Revisó los siguientes papeles. Un acta familiar describía un nacimiento clandestino. Hablaba de una hija ilegítima, concebida por el conde con una mujer del pueblo. La madre desapareció al poco tiempo. Se decía que había sido enviada a un convento. Nunca se volvió a saber de ella. Otra carta, escrita por un sacerdote, hablaba de una niña con mirada impía, con poder de doblegar voluntades solo con un gesto. Había ese temor en esas palabras. No fe, no ciencia, solo superstición. Una generación entera había construido una leyenda para encubrir lo que no podía entender. Y cuando Isabel nació, todos esos mitos cayeron sobre ella como piedras. Elías sintió una mezcla de furia y ternura que lo estremeció por dentro. Durante generaciones, los hombres de esa familia habían temido algo que ni siquiera existía. Habían encerrado a sus hijas, a sus madres, a sus esposas, bajo la excusa de protegerlas de sí mismas. La sangre de los Aragón no estaba maldita. Estaba asustada y en lugar de mirarse al espejo, había preferido taparlo y esconder a Isabel. No por su rostro, sino por lo que su rostro representaba. Libertad. Esa noche, Elías no escribió en el cuaderno, lo llevó con él.
y esperó en el jardín. Isabel apareció en la oscuridad con la capa que ya era parte de su cuerpo. Él no habló, le tendió los documentos. Ella los tomó, con manos temblorosas. Durante largo rato no dijo nada. Leyó las cartas, las actas, los fragmentos. Sus ojos no se movían con rapidez. Leía cada palabra como si se la tragara, como si estuviera masticando por fin la historia que había digerido toda su vida sin saberlo. Cuando terminó, cerró los ojos. Entonces, no fue solo miedo, dijo. Elías esperó. Fue cobardía, y esa palabra la dijo con más dolor que rabia. No me encerraron por lo que soy. Me encerraron porque no supieron cómo vivir con la culpa. Lloró, no como en los cuentos, no como las princesas de teatro. Lloró con el cuerpo, sin lágrimas dramáticas, sin suspiros exagerados. Lloró porque por primera vez tenía el derecho de hacerlo. Y Elías la abrazó. Sí, la abrazó, no pidió permiso. No fue lento, fue humano. Abrió los brazos y ella se dejó caer. Por un momento eterno, dos personas que habían nacido para estar separadas se fundieron en un solo abrazo. No hubo deseo, solo alivio, solo verdad, solo dos corazones latiendo por primera vez al mismo ritmo. ¿Qué haremos con esto?, preguntó, ella con la voz aún quebrada. Lo que tú decidas. ¿Y si decido gritar? Entonces yo gritaré contigo. ¿Y si decido marcharme? Yo marcharé a tu lado. ¿Y si decido quedarme pero sin esconderme? Elías la miró. Entonces haré que el mundo aprenda a mirarte sin miedo. Ella sonrió, por dentro. Por fuera, como nunca. Esa noche no se despidieron, no se prometieron nada, solo supieron que el siguiente capítulo ya no lo escribirían en secreto, porque los secretos del linaje ya no los encadenaban, y el castillo de Valdelanza, aunque aún en silencio, ya no podía ignorar que en sus muros había comenzado a germinar algo más poderoso que el miedo, la verdad. Marzo llegó como un suspiro templado sobre las piedras heladas de Valdelanza. No trajo aún la primavera, pero el aire ya no dolía tanto al respirarlo. Las ramas secas de los árboles del jardín comenzaban a hincharse tímidamente, como si dudaran de su derecho a florecer. Y aunque el castillo seguía anclado en su silencio, en su memoria de muros viejos, dentro de él algo comenzaba a cambiar de forma definitiva. Isabel ya no caminaba encorvada, ya no se ocultaba con el mismo cuidado. Sus pasos eran más seguros, más largos. No desafiaba las reglas con rabia, sino con dignidad, como quien ha comprendido que su existencia ya no necesita permiso. Elías lo notaba en los pequeños detalles, en Mienoes Onis, la forma en que ella lo miraba, cuando se permitían coincidir en la sombra, con una claridad que deshacía todo lo demás, en cómo dejaba marcas de su presencia en lugares que antes respetaba como límites sagrados. Una flor sobre la mesa del salón, una nota junto a la chimenea, una vela encendida en una torre donde nadie más subía. Ya no estaban escondidos, aún no eran libres, pero lo serían. La luna llena de marzo llegó como un espejo limpio sobre los tejados. Era una de esas noches en las que todo parece suspendido, como si el tiempo respirara más lento. Elías esperó en el torreón del ala sur, un rincón desde donde podía verse casi todo el valle. Lo habían descubierto juntos semanas atrás, cuando buscaban un lugar donde no hubiera ecos de otros. Ella apareció con su capa blanca y el cabello suelto, algo que no había hecho nunca antes en su presencia. «Hoy no quiero esconderme», dijo. Él no dijo nada, no hacía falta. Se sentaron sobre las piedras aún tibias por el sol de la tarde. Isabel extendió un paño entre ambos. Sacó de su capa un pan pequeño, una manzana y un trozo de queso, también 2 copas, y una botella de vino. «Robo elegante, de cocina», bromeó ella. Elías sonrió. Comieron sin prisa. La luna alta parecía observar sin juzgar. «A veces me da miedo que esto no sea real», dijo ella. «¿Por qué?» «Porque he vivido tanto tiempo sola, en silencio, que me pregunto si tú no eres también un sueño. Una invención de mi necesidad. Una respuesta que me he fabricado para no desaparecer». Elías tomó su mano. No había tocado su piel desde aquel abrazo. Fue un gesto suave, sin peso. «Soy real», dijo. «Te lo juro por cada piedra de este castillo que me ha visto barrer, cargar leña y amarte en silencio». Ella se rió. No una risa sonora, sino una que le curvó los ojos. «A veces también temo que tú descubras que no soy lo que imaginabas. Ya lo hice, y lo que descubrí es que eres mucho más». Isabel cerró los ojos. El viento le movía los cabellos, y por un instante Elías pensó que el mundo entero era solo eso. Ella, él y la luna hablaron durante horas, de todo,
De nada, de lo que harían si pudieran salir, de lo que dejarían atrás, de lo que llevarían con ellos. Ella dijo que quería ver el mar, él, que quería construirle un jardín con sus propias manos. Ella que quería caminar por un pueblo sin ser observada, él que quería verla bailar, sin música. Y entonces, sin aviso, Isabel se levantó, se quitó la capa y comenzó a girar, sus pies descalzos sobre la piedra, su cuerpo moviéndose con lentitud como una hoja bailando en el aire. No había ritmo, no había compás, solo ella, su cuerpo, su libertad. Elías no se atrevió a aplaudir, no quiso romper la magia, solo miró y comprendió que ese era el momento más hermoso que viviría jamás. Cuando ella se detuvo, su respiración era serena. ¿Te burlas?, preguntó medio riendo. Te juro que no, respondió. Pero ahora me toca a mí. Se levantó, torpe, inseguro. Nunca había bailado, pero tomó su mano, apoyó la otra en su espalda e improvisó. Ella lo guió con dulzura. Cerraron los ojos y bailaron, sin música, sin reglas, como dos niños que por fin no tenían que pedir permiso para jugar. Cuando se sentaron de nuevo, la luna comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Elías notó que ella sacaba un pequeño papel del bolsillo. «Es para ti», dijo. Él lo abrió. Era un mapa hecho a mano, un dibujo del castillo y sus alrededores. Una línea roja atravesaba los corredores. Señalaba una puerta lateral, luego un sendero, luego una colina, y al final un punto marcado como «Allí florecen los almendros». «¿Qué es esto?» «Un camino», dijo. «El camino por donde huiremos». Elías levantó la mirada. «¿Estás segura? No quiero pasar otra primavera detrás de un muro». Él asintió. Y sin promesas, sin pactos solemnes, entendieron que el viaje había comenzado, aunque no hubieran dado aún un solo paso. Esa noche, antes de despedirse, Isabel dijo algo más. «Si no llego, si algo ocurre, si te detienen, no te rindas, no voy a dejarte. Pero si me arrancan de ti, vive». Él se acercó, le tomó el rostro entre las manos. «No me arrancarán, porque ahora que te he visto, que te he tocado, que te he escuchado, tú vives en mí, y a eso nadie puede llegar». Ella cerró los ojos y por primera vez lo besó, no con fuego, con verdad, con esa dulzura que solo tienen los que han esperado mucho y han sobrevivido al silencio. La primavera dio su primer golpe al paisaje con una nevada tardía. El cielo, que había comenzado a clarear en marzo, amaneció aquella mañana encapotado, y antes del mediodía la nieve ya cubría de blanco los campos alrededor de Valdelanza. El contraste entre los almendros en flor y la nieve sobre sus ramas fue tan inusual como hermoso, y trajo consigo una extraña sensación de presagio. Ese mismo día llegaron los caballos. El sonido de los cascos retumbó en el empedrado como un aviso que nadie había pedido. Se detuvieron ante las puertas principales del castillo y al poco, una carroza negra, escoltada por 3 jinetes, se detuvo bajo el arco. Don Fadrique fue el primero en recibirlos. Su rostro no mostró sorpresa, pero sus ojos, fríos y tensos, no dejaban lugar a dudas. Aquello no estaba planeado. La visita era del conde don Ramiro de Alcántara, un pariente lejano cuyas tierras al norte habían sido arrasadas por deudas y malas cosechas. Venía, según dijo, a saldar asuntos antiguos con la familia Aragón. Pero todos sabían que era un cazador de oportunidades. Elías lo vio desde las sombras. Un hombre de rostro afilado, bigote recto, manos enguantadas, aunque no hacía frío. Tenía la voz de los que han tenido demasiados siervos y la sonrisa de los que nunca han llorado de verdad. Esa misma tarde preguntó por Isabel, y esa noche el miedo volvió al castillo. Elías encontró a Isabel sentada en la biblioteca, oculta, esa donde nadie más entraba. Tenía el cuaderno sobre las piernas, pero no escribía. Miraba el fuego con una fijeza dolorosa. «Él ha venido a negociar», dijo ella sin que Elías preguntara. «No tiene derecho, tiene sangre, y en Valdelanza eso bastaba. Mi tío ha insinuado algo terrible, que yo podría ser la salvación de su linaje, que una unión entre nuestras casas sellaría antiguas disputas, que podría llevar mi don a su castillo y curar siglos de ruina con solo mi presencia». Elías apretó los puños. «No eres un objeto». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Nunca lo he sido, pero este lugar fue construido por hombres que sí lo creían». Esa noche la nieve cayó sin ruido, como si respetara la angustia que se había instalado entre ellos. Isabel y Elías no se hablaron más, solo se miraron, y supieron que el momento de decidir se acercaba. Elías durmió con los zapatos puestos,
con el cuaderno bajo el brazo. Soñó con un carruaje negro, con una puerta cerrándose, con una voz que gritaba su nombre desde dentro. Despertó antes del alba y corrió. La encontró en el Torreón Sur, el lugar donde bailaron bajo la luna. Tenía el rostro al descubierto. En la mano, un pequeño cuchillo. No era para hacerse daño, era para cortarse el cabello. Lo hizo frente a él, sin palabras. Los mechones cayeron sobre la piedra como ramas podadas. Cuando terminó, el rostro de Isabel no era menos hermoso, pero sí más feroz, como si hubiera roto con algo antiguo, como si esa mujer de ahora ya no pudiera ser vendida, ni usada, ni recluida. «No voy a marcharme con él», dijo. «Lo intentará de todos modos». Ella asintió. «Por eso tenemos que irnos antes». Elías tragó saliva. Hoy ella no dudó. Hoy prepararon lo poco que tenían. Algunas provisiones, un segundo cuaderno, las cartas antiguas y el mapa. Esperaron a que la luna estuviera alta. Y entonces, tomados de la mano por fin, cruzaron la puerta lateral marcada en rojo. Detrás de ellos el castillo dormía. Delante, el camino de los almendros comenzaba a abrirse bajo la nieve fundida por la luna, y aunque nada estaba garantizado, aunque el mundo fuera incierto, ambos sabían algo sin duda alguna. Ya no eran esclavos de ningún linaje, eran al fin dos personas, completas, miradas, elegidas, amadas. El camino bajo la luna no fue sencillo. Las piedras estaban resbaladizas por la nieve reciente, y los pasos de Isabel y Elías dejaban una huella blanda y silenciosa que el viento pronto borraba. El sendero de los almendros, ese que Isabel había dibujado en el mapa con la precisión de quien ha estudiado su prisión toda la vida, se extendía entre colinas suaves hasta llegar a un viejo puente de madera. Más allá empezaba el valle. Era un valle poco habitado, según había oído Elías en la cocina, cuando los criados murmuraban sobre mapas y fronteras. Tierra de pastores, de pueblos que vivían del trueque y la siembra, lejos de los dominios señoriales. Lugar de exiliados voluntarios, de aquellos que alguna vez decidieron vivir sin nobleza ni permiso. Allí llegaría la libertad, pero también el miedo. Los primeros días fueron duros. Dormían en cuevas, entre mantas apretadas, compartiendo el calor del cuerpo como única lumbre. Caminaban al amanecer, bebían de los arroyos, comían pan seco, queso viejo y las pocas frutas secas que Isabel había guardado. Aún así no se quejaban, porque cada paso fuera del castillo era un paso hacia el mundo. Y el mundo, aunque frío, dolía menos que las paredes de Valdelanza. Al quinto día llegaron a un claro, un pastizal abierto con una choza de piedra en ruinas y una parra vieja extendida como telaraña sobre un poste inclinado. Aquello no era mucho, pero era algo propio. Construyeron un refugio con ramas y piedras. Reforzaron las paredes, cubrieron el suelo con hojas secas. Isabel encontró una tinaja rota y la usó para almacenar agua de lluvia. Elías, con herramientas prestadas de un pastor que encontraron en el camino, comenzó a arreglar la puerta. Nadie les preguntó de dónde venían. Tampoco ellos lo ofrecieron. En las noches leían en voz baja fragmentos del cuaderno viejo. Isabel había copiado en sus páginas trozos de cartas, versos, pensamientos. Algunos eran suyos, otros de su madre. Otros simplemente nacidos del encierro. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo improvisado, Isabel leyó: «El amor que sobrevive al silencio no se marchita. Florece como el musgo lento, oculto, imparable». Elías cerró los ojos. Isabel se acercó y apoyó la frente contra su hombro. Allí se quedaron, sin hablar, porque sabían que los silencios también son parte del amor. Un mes pasó, luego otro. Los campos empezaron a tornarse verdes. Los primeros brotes de lechuga y habas aparecieron en la tierra que Elías cultivaba a diario. Isabel comenzó a escribir de nuevo. Esta vez no sobre dolor o encierro, sino sobre luz, sobre lumbre, sobre piel compartida y miradas que no hieren. Un día, sin ispomis. Planearlo, Elías dijo. Esto podría ser nuestro hogar. Isabel lo miró. Ya lo es, y al decirlo, sus ojos brillaron. No por la luz del fuego, sino por la certeza de haber llegado, al fin, a un lugar donde ninguna puerta tenía cerradura. El valle donde Isabel y Elías habían encontrado su refugio parecía a primera vista un lugar donde el tiempo se detenía. Pero la naturaleza, con su paso constante y silencioso, les recordaba que no existía el olvido, sino solo transformaciones. Y el pasado, por mucho que se quisiera enterrar, siempre dejaba un rastro, una huella, una sombra que acompañaba a los vivos. Una mañana de verano, cuando el sol apenas rozaba el horizonte,
Elías decidió aventurarse más allá del claro donde vivían. Llevaba consigo solo un cuchillo, un cuaderno y la determinación de buscar respuestas que pesaban en su alma desde hacía tiempo. Caminó por senderos cubiertos de helechos y piedras cubiertas de musgo, adentrándose en el bosque que se extendía tras las colinas. La humedad impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de la tierra y las flores silvestres. Mientras avanzaba recordó las palabras de Isabel, sus cartas, las leyendas oscuras que rodeaban su nacimiento y la maldición que decían pendía sobre su linaje. No podía aceptar que alguien tan llena de vida estuviera marcada por una historia tan dolorosa y cruel. Al llegar a un claro, encontró restos de una vieja choza, cubierta de enredaderas y árboles jóvenes. Allí, en la madera podrida, reconoció marcas que parecían iniciales, C y I, como si alguien hubiera querido dejar un recuerdo escondido, un nombre que no debía olvidarse. Fue entonces cuando comprendió que el pasado no estaba tan enterrado como creían, que las raíces de Isabel y su familia seguían allí, vivas y esperando ser escuchadas. Recordó la carta de doña Constanza, su madre, y cómo la había amado a pesar de todo, pero también temido por la imposibilidad de protegerla de un mundo que no aceptaba su belleza ni su verdad. Con el corazón apretado, Elías se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra un árbol y comenzó a escribir. Quería contarle a Isabel todo lo que sentía, todo lo que descubría, para que supiera que no estaba sola, que podía enfrentarse a cualquier sombra con su mano entrelazada a la suya. Pasaron horas hasta que la luz del sol comenzó a filtrarse entre las hojas. Cuando volvió al claro, el cuaderno bajo el brazo, supo que su amor no era solo un refugio, sino también una fuerza para sanar heridas antiguas. Elías nunca había imaginado que el momento más esperado llegaría en la oscuridad absoluta, sin luces ni palabras, con la única compañía de su respiración agitada y el latido trepidante de su corazón. Había esperado durante meses, cruzado por el miedo y la esperanza, y ahora, mientras caminaba despacio hacia la biblioteca cerrada, sentía como cada paso era una promesa que podría cambiarlo todo. La puerta estaba entreabierta, un resquicio mínimo apenas perceptible para ojos inexpertos. La empujó con suavidad y entró. La penumbra lo envolvió como un manto. El olor a libros viejos y madera húmeda lo abrazó. En el centro, una figura se movía en silencio. «No tengas miedo», susurró una voz familiar. Elías no dudó. Avanzó hacia esa presencia, guiado más por la intuición que por la vista. Y entonces sus manos se tocaron. Fue un roce breve, ligero, pero suficiente para despertar en ambos una tormenta de sensaciones. La piel de Isabel tembló bajo sus dedos y él cerró los ojos, intentando grabar ese instante en la memoria de su alma. El silencio se hizo denso, casi sagrado. Ninguno de los dos pronunció palabra, pero todo se dijo en ese contacto inesperado. Elías sintió la calidez de la mano de Isabel, la fragilidad y la fuerza mezcladas en su piel, la vida que había estado escondida tras el muro y que ahora se entregaba, aunque solo fuera a través del tacto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, suspendidos en un momento fuera del mundo, donde no existía el miedo ni el castigo, solo la verdad de estar juntos. Isabel apoyó su palma contra la de Elías y sintió como su pecho se contraía, como una lágrima quiso escapar, pero decidió quedarse dentro, convertida en una promesa silenciosa. Por fin, sin palabras, se separaron lentamente, conscientes de la fragilidad del instante, del peligro, de romper ese frágil hilo que los unía. Después de ese roce, Elías comprendió que nada sería igual. Había cruzado un límite que había sido invisible, pero que ahora existía en toda su intensidad. Isabel no era solo una voz ni un susurro al otro lado del muro. Era una presencia viva que podía sentir, aunque su cuerpo aún fuera un misterio. Para él, desde ese día, cada encuentro, cada palabra escrita, cada flor entregada tenía una nueva dimensión. El tacto había confirmado lo que antes solo era intuición. Estaban destinados a estar juntos, a desafiar los límites que la historia, el miedo y el linaje habían impuesto. Elías se prometió cuidar cada instante, preservar ese contacto sagrado, que era la primera muestra tangible de un amor que crecía a pesar de todo. Pero la realidad no tardó en colarse entre ellos. Los muros que protegían a Isabel también vigilaban cualquier signo de acercamiento. El mayordomo don Fadrique parecía más atento, sus pasos resonaban con mayor frecuencia y su mirada se había tornado más dura y penetrante. Elías sabía que no podría ocultar por mucho tiempo lo que ya se había desatado. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, encontró una nota doblada bajo la puerta. No tenía firma,
pero el mensaje era claro y frío. Cuida tu corazón, criado. No todas las promesas acaban bien. El miedo quiso instalarse en él, pero la certeza de lo que sentía por Isabel era más fuerte. No estaba dispuesto a renunciar, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Los días siguientes fueron tensos. Elías y Isabel siguieron comunicándose, a través de sus cartas y encuentros en la penumbra, pero ahora con la sombra del peligro acechando cada gesto. El toque que una vez fue un susurro se convirtió en una declaración. Cada roce accidental era un desafío. Cada contacto furtivo, una victoria sobre el miedo y la tradición. Y aunque no podían verse plenamente, ni caminar juntos a la luz del día, sabían que ese tacto era el ancla que los mantenía unidos. Más allá de las palabras y las sombras, Elías cerró el cuaderno esa noche con una sonrisa cansada, seguro de que aunque el camino fuera difícil, el amor que habían empezado a construir no se rompería. El invierno se despedía lentamente, y con la llegada tímida de la primavera, el castillo Valdelanza empezó a mostrar grietas no solo en sus muros de piedra, sino también en su rígido orden. Lo que había permanecido oculto durante años comenzaba a filtrarse, como la luz que se cuela por rendijas en una habitación sellada. Don Fadrique, el implacable mayordomo, había sido siempre la piedra angular que mantenía el control férreo, pero incluso su férrea voluntad comenzó a mostrar señales de fatiga. Los rumores se dispersaban entre los criados. Los susurros se transformaban en miradas inquisitivas y el rumor sobre la princesa invisible que vivía en el ala este adquiría forma, voz y sobre todo un nombre. Isabel. Elías y ella eran el núcleo de esa ruptura, el foco de la transformación. Sus encuentros, sus cartas y el amor nacido en el silencio eran el disparo que empezaba a derribar las barreras invisibles de un mundo anquilosado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el frío todavía mordía el aire, Elías encontró a doña Teresa en la cocina. La cocinera, que siempre había sido una mujer de pocas palabras, estaba inquieta. Sus ojos no ocultaban la preocupación que sentía. «El castillo se está desmoronando, joven», dijo con voz baja. «No solo las piedras, sino las viejas reglas también». «¿Crees que nos están observando?», preguntó Elías. «Más que eso. Creen que lo que está pasando es una amenaza, y no sé hasta dónde están dispuestos a llegar para detenerlo». Esa noche, Elías y Isabel se reunieron en el jardín, bajo la tenue luz de la luna. Había una tensión palpable en el aire, un peso que parecía aplastarlos y al mismo tiempo impulsarlos. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo Isabel. «No podemos seguir escondiéndonos». «¿Y si nos descubren?», preguntó Elías. «¿Y si esto nos destruye?». Ella lo miró con una determinación que iluminó la oscuridad. «Entonces será un final que habremos elegido, pero no uno impuesto por el miedo». Y con esa promesa comenzaron a trazar un plan. Sabían que la libertad no se conseguiría sin riesgo, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Durante años, Isabel había vivido envuelta en sombras, su rostro oculto tras velos de silencio y miedo. Su presencia era una leyenda que susurraban en los pasillos, un misterio que nadie se atrevía a desvelar. Para muchos era un mito, para Elías era su verdad más pura. Pero aquella noche, bajo un cielo encapotado que presagiaba tormenta, todo cambió. El castillo había quedado en silencio. La mayoría de los criados se habían retirado a sus aposentos, ignorantes o quizás cómplices de lo que estaba a punto de suceder. En el ala este una luz tenue se filtraba por la rendija de una puerta. Elías, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, se acercó con cautela. Había esperado tanto, había imaginado ese momento una y mil veces y sin embargo nada lo preparó para la realidad. Isabel estaba allí, de pie frente a la ventana. La luz iluminaba su rostro con una claridad que parecía casi irreal. Su piel era pálida pero radiante, sus ojos grandes y profundos, llenos de secretos y esperanzas. El velo que había ocultado su belleza ya no existía. Por primera vez, Elías la vio. No como un mito ni un sueño, sino como la mujer que había amado en silencio. Y su amor creció en ese instante hasta hacerse infinito. Ella se volvió lentamente y sus miradas se encontraron. No hicieron falta palabras. Todo lo que sentían se transmitió en un instante eterno, en un diálogo sin sonidos. «No sabía si alguna vez me mirarías», susurró Isabel. «Nunca dejé de verte», respondió Elías. «Y ahora que te veo, nunca te dejaré ir». Se acercaron. Sus manos se buscaron y se encontraron con la delicadeza de quien sabe que cada contacto es un tesoro. Elías la tomó en sus brazos, y por fin, en ese abrazo que parecía detener el tiempo,
Ambos supieron que no estarían más solos. El castillo, que había sido prisión, se convirtió en testigo de un amor que ni la oscuridad ni la historia podrían borrar. La noche dio paso a un amanecer que parecía más una promesa que un simple cambio de luz. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas del torreón, bañando la habitación donde Isabel y Elías permanecían abrazados, sus corazones latiendo en perfecta sincronía. Habían atravesado tormentas, enfrentado sombras y desafiado tradiciones antiguas, pero ahora juntos sentían que nada podría detener la vida que habían comenzado a construir. Isabel se apartó suavemente, tomando la mano de Elías, y lo miró con una sonrisa que contenía todas las esperanzas y temores del pasado, pero también la certeza del presente. «Hemos ganado más que libertad», dijo. «Hemos encontrado un hogar». Él asintió, incapaz de hablar, abrumado por la emoción que le llenaba el pecho. Juntos descendieron las escaleras del castillo, recorrieron los corredores que antes habían sido prisión y ahora se convertían en caminos hacia un futuro desconocido pero prometedor. Elías sabía que la batalla no había terminado, que los ecos del pasado seguirían susurrando en las sombras, pero también sabía que el amor que los unía era un fuego que ningún viento podría apagar. Al salir por la gran puerta fueron recibidos por el sol que se alzaba en el horizonte, pintando de oro los campos y los árboles en flor. El aire fresco les llenó los pulmones y por primera vez respiraron sin cadenas. Isabel miró hacia el valle, hacia el camino que les esperaba. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó. Elías apretó su mano. «Donde queramos, porque ahora somos libres y la vida nos pertenece». Y así, caminando juntos hacia el amanecer, dejaron atrás las sombras del castillo y comenzaron a escribir con cada paso la historia de una nueva vida. Gracias por haber compartido con nosotros esta historia llena de amor, valentía y esperanza. Isabel y Elías nos enseñan que, aunque las circunstancias sean difíciles y el destino parezca estar en nuestra contra, el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas y derribar muros, tanto físicos como emocionales. La moraleja que nos deja este relato es que, sin importar cuán oscuro sea el camino, la luz del amor y la perseverancia siempre encuentran la manera de brillar. Por eso nunca dejemos de luchar por aquello que nos hace sentir vivos y completos. Si esta historia ha tocado tu corazón y la has vivido con el alma, te invitamos a que escribas en los comentarios la palabra renacer. Nos encantará leer cómo esta historia ha despertado nuevas emociones en ti. No olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir disfrutando de relatos que llegan al alma. Hasta la próxima. Y recuerda, el amor siempre encuentra su camino.